El avión es manejado por usted. El avión lamentablemente no puede ser manejado por usted. El avión tiene que ser manejado por un piloto. O sea que usted se ve a la merced y usted tiene que confiar en el piloto. Imagínese que el piloto haya tenido un mal día. Imagínese que no durmió en toda la noche. Usted sabe que a veces a uno le da esos desvelos. ¿A cuánto les ha pasado que no durmieron toda la noche y cuando cogen el sueño lo cogen a las 6 de la mañana y el reloj le despierta a las 7 porque a las 8 entra a trabajar? Y usted fue con los ojos en la espalda a trabajar. A ver, ¿te ha pasado eso? Ojalá no sea hoy. Y imagínese el piloto. No durmió, pero usted se monta y va feliz, va para Disney, va para New York, qué sé yo. Esta vida, este juego de la vida, necesitamos viajarlo desde la altura y el transporte que tenemos es el avión. Pero podemos viajarlo por terrestre. Y si viajamos terrestre, pues sería ¿en qué? En carro, ¿verdad que sí? Pero hay una gran diferencia, que en carro lo puedo manejar yo. Y como yo lo puedo manejar, yo voy tranquilo porque confío en mí, pero en ese transcurso puede haber boquetes que voy a coger, hoyos. Puede haber un despiste. Y si estoy conmocionado con el fenómeno La Casa de los Famosos, me desvío de repente a escuchar y boom, puede pasar algo. Pero es tu responsabilidad. Si tú decides viajar desde terrestre, es tu responsabilidad. No está mal, usted viaje como usted quiera. Usted haga el juego de la vida como usted quiera. Puede viajarlo bajo su responsabilidad, pero puede viajarlo a la merced de alguien que vuele ese avión. Diga conmigo reglas del juego. Tú decides vivir o posicionado en las alturas, pero para posicionarte en las alturas tendrás que verte obligado a depender de alguien que vuele tu nave, de alguien que vuele ese avión. O tú decides que es la versión más normal de la gente, que deciden vivir la vida terrestre porque ellos van a manejar su vehículo. Amado, nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, podemos tenerlo o ser si no reconocemos que hay una fuerza, hay una energía, hay una divinidad, hay un Espíritu Santo, que todo lo que dije es lo mismo. O sea, si yo pretendo vivir la vida desde terrestre, entonces estoy asumiendo la responsabilidad total de mi viaje. Y yo no puedo viajar a lo que es desconocido. Entonces, sabiamente yo decido viajar esta vida con el que diseñó el viaje. No solo diseñó el viaje, diseñó el transporte. Eso me asegura un destino seguro. Eso me asegura un destino en el que solamente me tendré que sentar y esperar a llegar. Y sentarte, no estoy hablando de una actitud pausada. Estoy hablando que en el transcurso de ese viaje van a haber turbulencia, pero yo no voy a salir corriendo o me voy a tirar. ¿Cuántos en turbulencia se tirarían del avión? Ninguno. Pero nos corresponde creerle, poner nuestra confianza en aquel que está manejando la nave, piloteando la nave. Amados, Mateo 18, 23 al 35, escuche lo que dice. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con lo que usted está diciendo?
Espera que yo termine y ya lo veremos. ¿Está bien? La palabra del Señor ya es bendecida, pero para que no se me duerma, ¿qué tal si se ponen en pie? Abre tus oídos esta mañana, porque sé que Dios quiere hablarte. Mateo 18, versículo 23 al 35, lee así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ese señor que estamos hablando es un rey. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Diga conmigo: movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ok. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. ¿Qué pantalones tenía este señor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque él debía una cantidad mayor, se la perdonaron, pero saliendo de allí, se encontró con alguien que le debía 100,000. Era mucho menos de lo que él debía, y él, ¿sabe qué hizo? Dice la palabra ahí que salió y lo ahogó. O sea, ¿sabe qué estaba haciendo? Lo cogió por cuello. Lo cogió por cuello: págame, págame, págame. Sería boricua. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. O sea, no le perdonó hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Diga conmigo: le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Me llama la atención de este versículo lo primero que habla esta historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La Biblia me está diciendo: el reino es semejante a la acción que tomó un rey. ¿Cuál fue la acción que tomó ese rey? La acción que tomó ese rey fue movido en misericordia. Así que la Biblia me está diciendo que el reino de Dios
es semejante a la acción que aquel rey tomó, lo que significa que el reino de Dios es movido siempre ¿en qué? En misericordia. Nada en tu vida surge sin una acción. La acción que tomó este rey fue misericordia. La acción de nuestro reino es misericordia. Por ende, tú necesitas moverte en una acción. Si pagamos el gimnasio, como decía esta mañana, pero no alzamos las pesas o no vamos al gimnasio, no vamos a ver los beneficios. Es necesario una acción, no solo una acción de sentarme, disfrutar de la palabra, sino una acción en la que voy a consumir esa palabra, pero una acción para ponerla en práctica fuera de este lugar. Versículo 27, dice la Biblia que el hombre de la deuda dice que fue soltado y perdonado. Seguimos viendo las acciones de este rey, lo que significa que el reino es movido en misericordia, pero nuestro reino, el reino de Cristo, no puede hacer menos de lo que un hombre haga en la tierra, porque si no, entonces el hombre sería más grande que Dios. El hombre tendría mejores atributos que el mismo Dios que lo creó. El perdón de aquel rey se manifestó ¿en qué? En soltar y en perdonar. El perdón de nuestro rey se manifiesta, ¿sabe qué? En liberar y en perdonar. Así que número uno, el reino se mueve en misericordia, pero el reino se mueve en libertad y en perdón. La conducta nuestra es querer perdón, pero no perdonamos, no nos gusta perdonar. El mismo siervo que estaba siendo perdonado, ahora no quería dar de lo que le dieron. A él le dieron libertad y perdón, pero él decidió no cobrarle la deuda, casi lo mata y lo echó a la cárcel, lo encarceló. Vaya conmigo. Aquel siervo recibió perdón, pero ¿qué hizo? No dio, no entregó perdón. Aquel siervo entregó, le dieron libertad, pero él no dio libertad. ¿Acaso no es lo mismo que vivimos hoy? Hago un análisis. ¿Acaso no es lo mismo que vivimos? Cristo, nuestro Rey, perdona a la humanidad, pero la humanidad no sabe mostrar perdón. O sea, la humanidad no sabe dar de lo que Cristo le dio. Entonces, ¿qué hace la humanidad? Te juzga, te condena y te esclaviza. La misma iglesia te juzga, te condena y te esclaviza. ¿Cómo que me esclaviza? Pues sí, te hace dependiente de un sistema. Entonces la iglesia que fue perdonada no se mueve en el perdón que Cristo mismo le dio. Porque si tú como cristiano, tú tienes que saber que la cruz del Calvario sucedió un acto en el que ese acto lo que predomina, ¿qué es? El perdón. Entonces vivir creyendo que no soy perdonado
estoy viviendo en una cultura de idolatría. Pero creer que soy perdonado, estoy viviendo en una vida donde hemos sido entendidos de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo celebro lo que es la cruz, yo vivo como el efecto que creó esa cruz. ¿Será que vivimos de espalda a la cruz porque no sabemos manifestar el perdón que ya Dios nos dio? ¿Será que igual como aquel siervo que fue perdonado, ya Dios de antemano nos está anticipando que el ser humano es malo y que sus conductas no son muy favorables? Y que lamentablemente la conducta del ser humano siempre te va a llevar a esclavizarte, a juzgarte y a condenarte. El problema de no perdonar es que nuestras propias conductas nos encarcelan. Significa que Dios perdonó todas mis deudas, pero mis conductas me adeudan. Y esto es bien importante, porque el que Dios te hizo libre no significa que serás libre si no manifiestas libertad. Y este puede ser la paradoja de este mensaje, porque a veces la gente cree que hablamos de libertad y que libertad significa hacer lo que me dé la gana. No. Libertad significa salir de lo terrestre para entrar en las alturas, en moverme en mi diseño que es celestial. Y el diseño celestial tiene por obligación, tiene a alguien que lo dirija. Queremos cosas buenas, queremos que Dios me bendiga, pero si yo te digo, ya Él te bendijo. El problema está que yo no puedo ver esa bendición porque mis acciones me esclavizan. Porque un esclavo no puede hablar de libertad. Un esclavo lo que puede hablarte es de prisión. Un encarcelado no te puede hablar de libertad porque lo que tiene para dar, ¿qué? Su experiencia de la cárcel. Pero cuando nos topamos con gente libre, se nos hace tan complicado porque hemos consumido la enseñanza que nos encarcela. Hay gente, ¿usted sabía que hay gente más presa fuera de la cárcel que en la cárcel? Porque lo que te encarcela no es el espacio, es tu mentalidad. No es Cristo quien te acusa. Es tu falta de perdón. Es tu falta de misericordia. Que te están pasando factura. Yo no creo en Dios, Dios no existe. ¿Por qué a mí me pasan tantas cosas? No, es que ya Dios te perdonó, ya Dios te hizo libre. Pero yo decidí viajar esta vida, jugar este juego de la vida terrestre, en carro. Cuando no fuiste diseñado para ir en carros. Fuiste diseñado para vivir desde las alturas, con alguien que dirija la nave, para que te lleve cada mañana a un puerto seguro, para que te lleve en cada emprendimiento de un nuevo viaje, te lleve a un destino seguro. Amados, como creyentes, como hijos, como reyes, como sacerdotes, es importante perdonar. Es importante manifestar el perdón. Es importante manifestar la misericordia. Por cuanto tú y yo fuimos perdonados, nuestra gratitud al perdón debería ser perdonar al que nos ha hecho en algún momento daño o intentó hacernos daño. Ojo, perdonar es abrir un puente entre extremo y extremo, donde tu camino
puedas seguirlo libre y sin deuda. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó a ti también. Pero no perdonamos porque no nos sentimos perdonados. Y si yo no paso por la experiencia de sentirme perdonado, entonces yo no puedo perdonar. La ausencia de perdón te hace esclavo, te hace siervo de todo, menos de Cristo. O sea que la ausencia de perdón me lleva a someterme a todos los sistemas excepto al gobierno de Cristo, excepto a la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Cuán importante es esta regla, lo que es el perdón? Y puede que hoy Dios nos trajo la palabra de perdón pensando de forma externa, pero ¿qué tal si comenzamos con nosotros? ¿Qué tal si la persona que tiene que ser perdonada tengo que ser yo? ¿Qué tal si tienes que mirarte al espejo y perdonarte? ¿Qué tal si aquel error que cometiste, hoy haces un análisis y comienzas a perdonarte? Porque cuando Dios nos quiere hablar de perdón, no es porque sea un tema irrelevante. Es que es un tema relevante en la vida mía y en tu vida. Oye, Dios te perdonó. Dios te perdona cada mañana. Dice la palabra que sus misericordias se renuevan, ¿qué? Cada día. Lo que significa que el reino es movido en misericordia todos los días. El reino de Dios es movido en libertad y en perdón todos los días. Cada mañana en que te despiertas es una mañana para manifestar lo que es la libertad, lo que es, mire, la soberanía de Cristo en tu vida. Amado, el que no manifiesta libertad no está testificando el reino de Cristo. El que no perdona, lo que está es manifestando el reino de las tinieblas. La falta de perdón es la ausencia de la manifestación de la misericordia de la libertad. Hoy Dios te dice, vamos a aprender a perdonar a aquel que en algún momento te hizo daño o aquel que intentó hacerte daño. Yo sé que es complicado. Necesitamos perdonarnos. Necesitamos perdonarnos. ¿Para qué? Para poder entrar en lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este perdón comienza a alinearnos al reino y se manifiesta lo del reino. Quiero vivir abundante. Quiero vivir de gloria en gloria. Quiero vivir de victoria en victoria. Tenemos que aprender a perdonar.